¿Sientes que algo está cambiando en el mundo pero no logras explicar qué es? Como si la historia estuviera acelerándose hacia un punto sin retorno. Ese presentimiento, esa tensión en el aire, no es nueva. Fue anunciada hace siglos por Jesús mismo, cuando habló de señales claras que precederían al fin y al ascenso de una figura tenebrosa, la bestia. No se trata de teorías ni de miedos irracionales. Se trata de profecías que, pieza por pieza, están comenzando a cumplirse ante nuestros propios ojos. Crisis globales, control digital, guerras, hambre, confusión. Y si no fueran eventos aislados, sino partes de un plan espiritual en marcha. Hoy descubrirás las 5 señales clave que anuncian el tiempo del fin y cómo el sistema de la bestia ya está operando más cerca de lo que imaginas. No para asustarte, sino para despertarte. Si este mensaje resuena contigo, quédate hasta el final. Dale me gusta y comparte este video. Alguien más necesita abrir los ojos, porque la bestia no viene, la bestia ya está en camino. La profecía de las señales y el principio de dolores. Imaginemos la escena, el monte de los olivos. El aire de la tarde es denso y cálido, cargado con el aroma de los olivos centenarios y el polvo del camino. Abajo, la ciudad de Jerusalén resplandece bajo el sol poniente, con el majestuoso templo de Herodes como su joya principal. Los discípulos, sentados alrededor de Jesús, están visiblemente perturbados. Acababan de escuchar a su maestro predecir la completa destrucción de aquel magnífico templo, piedra por piedra. El pánico y la confusión se reflejan en sus ojos. Pedro, siempre impetuoso, quizás fue el primero en romper el silencio. O tal vez fue Juan, el amado, con una voz más suave pero llena de urgencia. La pregunta que todos tenían en el corazón finalmente fue formulada, tal como lo registra el evangelista Mateo. En el capítulo 24, versículo 3. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? La respuesta de Jesús no fue una fecha en el calendario, no fue una simple predicción, fue una revelación profunda, una hoja de ruta espiritual para las generaciones venideras. Su mirada, tranquila pero penetrante, se posó en el horizonte como si viera más allá del tiempo mismo, y sus primeras palabras no fueron sobre catástrofes, sino sobre una advertencia fundamental, la que exploraremos en nuestro próximo capítulo. Pero luego continuó describiendo el escenario mundial. Él dijo, según leemos en Mateo, capítulo 24, versículos 6 al 8, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Detengámonos en esa última frase, principio de dolores. En griego, la palabra usada es odín, que se refiere específicamente a los dolores de un parto. Esta no es una metáfora casual. Es la clave para entender todo el proceso del fin de los tiempos. Un parto es un proceso doloroso, sí. Las contracciones se vuelven cada vez más frecuentes, más intensas, más insoportables. Pero no es un dolor sin propósito. Es un dolor que anuncia la llegada de una nueva vida. El mundo, según Jesús, entrará en un proceso de parto. ¿Y qué están haciendo? La Biblia nos dice que nacerán 2 cosas simultáneamente. Por un lado, el reino de Dios que se establecerá en su plenitud con la segunda venida de Cristo. Y por otro, el reino del anticristo, el último
y más desesperado intento de Satanás por usurpar el trono de Dios. Ahora, abre los ojos al mundo de hoy. ¿Acaso no vemos estas contracciones intensificándose día a día? Las enfermedades, las pestes de las que habló Jesús, se propagan con una velocidad aterradora. Apenas salimos de la pandemia del COVID-19 y la Organización Mundial de la Salud ya nos advierte de una enfermedad X, potencialmente más letal. El hambre, que antes parecía un problema de continentes lejanos, ahora es una realidad palpable en las naciones más ricas debido a la inflación galopante y la ruptura de las cadenas de suministro. Los terremotos literalmente sacuden lugares diferentes, lugares que antes se consideraban físicamente estables. Y las guerras nación contra nación, reino contra reino, ya no son conflictos aislados, sino un tablero de ajedrez global, donde cada movimiento amenaza con un jaque mate nuclear. Estas no son coincidencias, no es simplemente el ciclo de la historia, es el cumplimiento profético en tiempo real. Estamos viviendo en los principios de dolores, y si el parto ya ha comenzado, la pregunta más importante no es ¿cuándo terminará?, sino ¿estoy preparado para lo que está a punto de nacer? Esta conciencia debe sacudir los cimientos de nuestra vida, debe transformar nuestra oración de una lista de peticiones a un clamor desesperado por discernimiento. Debe cambiar nuestro ayuno de un ritual religioso a una disciplina para afinar nuestro espíritu. Debe redefinir nuestro propósito. ¿Estamos construyendo nuestras vidas sobre la arena movediza de la seguridad terrenal, la productividad y los ingresos pasivos, o estamos anclados en la roca eterna, que es Cristo? El Espíritu Santo está susurrando, llamando a los vigilantes a despertar. El ritmo frenético de la vida moderna, la búsqueda incesante de éxito y bienestar material, es una nana diseñada por el enemigo para adormecernos mientras las contracciones se intensifican. ¿Estás escuchando el susurro del Espíritu o el ruido del mundo? La pregunta de los discípulos, ¿cuándo?, sigue resonando, pero quizás para nosotros, la última generación que podría escuchar esta advertencia, la pregunta correcta es, ¿cómo debo vivir ahora, a la luz de estas señales innegables? Reflexiona sobre esto, siente el peso de esta verdad, porque lo que viene a continuación es la primera y más peligrosa de las contracciones, la que prepara el terreno para todas las demás. El engaño global, la primera señal ignorada. Y cuando los discípulos preguntaron por la señal del fin, la primera respuesta de Jesús no fue sobre bombas, ni plagas, ni hambruna. Su primera advertencia, la piedra angular de toda su profecía, fue sobre algo mucho más sutil y peligroso. Según Mateo, capítulo 24, versículo 4, sus primeras palabras fueron: mirad que nadie os engañe. Pensemos en la profundidad de esto. El mayor peligro en los últimos días no es la destrucción física, sino la corrupción espiritual. No es lo que ataca al cuerpo, sino lo que envenena el alma, el engaño, y no un engaño burdo y evidente, sino uno tan sofisticado que, como Jesús mismo advirtió más adelante en el versículo 24, buscaría engañar, si fuere posible, aun a los escogidos. El apóstol Pablo, haciéndose eco de la advertencia de su maestro, escribió a los Corintios una verdad escalofriante en su segunda carta, capítulo 11, versículos 14 y 15. Nos revela la estrategia maestra del enemigo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. El engaño final no vendrá con cuernos y un tridente. Vendrá vestido de luz, hablando de amor,
paz, unidad, autorrealización y despertar espiritual. Usará un lenguaje que suena piadoso, pero que estará vacío del verdadero evangelio. Será un cristianismo light, un Jesús personalizado a nuestro gusto, un Jesús que nunca habla de pecado, que nunca exige arrepentimiento, que nunca menciona el juicio, un Jesús que es más un coach de vida que el Rey de Reyes y Señor de Señores. Este engaño ya está aquí, infiltrado en nuestra cultura como una niebla tóxica. Lo vemos en el relativismo que declara: todas las verdades son válidas, todos los caminos llevan a Dios. Esta idea, que suena tan inclusiva y tolerante, es una bofetada directa a las palabras de Cristo en Juan, capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No dijo un camino, dijo el camino. Lo vemos en la espiritualidad de la nueva era, que toma conceptos cristianos como la oración y la fe, los despoja de la persona de Jesucristo y los convierte en técnicas para manipular una fuerza universal o el universo a nuestro favor. Si habla del Cristo cósmico o la conciencia crística, reduciendo al Hijo de Dios a una simple energía o un nivel de conciencia que cualquiera puede alcanzar. Esto no es cristianismo, es gnosticismo antiguo reempaquetado para el siglo XXI. Lo vemos en el Evangelio de la Prosperidad, que enseña que la fe es una herramienta para obtener riqueza material y salud física, convirtiendo a Dios en un cajero automático cósmico y la salvación en un producto de consumo. Se tuerce la Escritura para justificar la codicia y el materialismo, ignorando las innumerables advertencias de Jesús sobre el peligro de las riquezas y el llamado a tomar nuestra cruz. Y lo vemos en el avance de la tecnología. La inteligencia artificial ahora puede generar sermones, escribir artículos teológicos e incluso crear imágenes de un Jesús que se adapta a cada cultura y preferencia. La tecnología, que promete conectarnos, también tiene el poder de crear realidades falsas, deepfakes, espirituales que pueden llevar a millones por el camino equivocado. Este es el primer dolor de parto, el dolor silencioso de la verdad, siendo reemplazada por una mentira atractiva. Es la anestesia espiritual que prepara al mundo para el siguiente paso. Porque cuando la gente ya no sabe distinguir entre el verdadero Cristo y un falso Mesías, sus corazones estarán listos para aceptar al que vendrá en su propio nombre, ofreciendo soluciones globales a los problemas que él mismo, a través de sus agentes, ha ayudado a crear: el anticristo. Este engaño masivo crea un ambiente donde el verdadero creyente, el que se aferra a la Biblia como la palabra inmutable de Dios, es visto como el problema. Se le tacha de intolerante, de fanático, de discurso de odio. La verdad se convierte en herejía en un mundo que ha abrazado la mentira. Ahora te pido que hagas un examen honesto de tu propio corazón y de tu entorno. ¿Has visto este engaño disfrazado en libros de autoayuda, en charlas motivacionales, en movimientos dentro de las iglesias, en conversaciones con amigos y familiares? ¿Has sentido la presión de diluir tu fe para ser más aceptable? Identificar este engaño es el primer paso para resistirlo. Requiere discernimiento, y el discernimiento solo viene de una relación íntima con el Espíritu Santo, a través de la oración constante y el estudio profundo de la palabra de Dios. No podemos darnos el lujo de ser cristianos superficiales en estos tiempos. Y el engaño es el fundamento. Sobre él se construirán los siguientes pilares del caos profetizado, y el siguiente pilar es el más ruidoso y visible de todos. Guerras y rumores de guerra. La segunda señal cobra fuerza. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Esta es la segunda señal, la continuación natural del engaño.
Mientras el mundo está espiritualmente confundido, el caos físico comienza a desatarse. Pero Jesús añade una instrucción crucial. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Por qué nos dice que no nos turbemos? Porque un creyente que comprende la profecía no ve el caos con miedo, sino con entendimiento. Sabe que estas guerras, aunque trágicas y devastadoras, no son eventos aleatorios, son parte de un plan. Son las piezas del tablero siendo movidas por una mano invisible para preparar el escenario para el jugador final. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios capítulo 6, versículo 12, nos da la clave para interpretar estos conflictos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Las guerras que vemos en las noticias, Rusia y Ucrania, Israel y Hamás, las tensiones crecientes entre China y Taiwán, los conflictos latentes en África y América Latina, son la manifestación física de una guerra espiritual de proporciones cósmicas. El enemigo Satanás utiliza el caos, el miedo y la muerte como una cortina de humo. Mientras la atención del mundo se centra en los tanques, los drones y las víctimas inocentes, en el ámbito espiritual se está gestando algo mucho más grande. La demolición del orden mundial actual para dar paso a un gobierno único y global. Piénsalo. ¿Cuál es el resultado de cada gran guerra? La creación de nuevas alianzas, nuevos sistemas económicos y nuevas estructuras de poder. La Primera Guerra Mundial dio lugar a la Liga de las Naciones. La Segunda Guerra Mundial dio a luz a las Naciones Unidas, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Cada gran conflicto empuja al mundo hacia una mayor centralización, una mayor interconexión. Hoy vemos esta dinámica acelerada. Una guerra en Europa del Este causa una crisis energética y alimentaria global. Un conflicto en el Medio Oriente amenaza con cerrar las rutas comerciales más importantes del mundo. Una tensión en el mar de China Meridional podría paralizar la producción de tecnología de la que depende toda la humanidad. Todo está conectado, y en medio de este caos creciente, ¿qué comienza a clamar la gente? ¿Qué piden los líderes mundiales, los economistas, los expertos en geopolítica? Piden una solución, piden un líder fuerte, piden un salvador que pueda traer paz, estabilidad y seguridad. El mundo, agotado por el conflicto y el miedo, anhela a alguien que pueda unir a las naciones, resolver las disputas y poner fin al sufrimiento. Este anhelo es el vacío que el anticristo está destinado a llenar. El libro de Daniel y el libro de Apocalipsis lo describen como una figura que surgirá en la escena mundial, inicialmente como un gran pacificador. En Daniel capítulo 8, versículo 25, se dice de él: y con su paz destruirá a muchos. Qué frase tan paradójica y reveladora. Su paz será un arma, ofrecerá un mundo sin guerras, pero a cambio exigirá un control total. Ofrecerá seguridad, pero a cambio de la libertad y en última instancia del alma. Las guerras actuales son el ensayo general. Están creando las condiciones perfectas. Están demoliendo la soberanía de las naciones. Están generando crisis económicas y sociales tan profundas que la gente estará dispuesta a aceptar cualquier solución, sin importar el costo. Son las contracciones violentas que hacen que el mundo grite por un médico, sin darse cuenta de que el médico que aparecerá es el que ha estado orquestando la enfermedad desde el principio. Para el cristiano, esta realidad es un llamado a la intercesión. No oramos ingenuamente por una paz mundial duradera,
porque sabemos que la verdadera paz solo vendrá con el Príncipe de Paz, Jesucristo. En cambio, oramos por la salvación de las almas atrapadas en estos conflictos. Oramos por la fortaleza de nuestros hermanos y hermanas que sufren en zonas de guerra. Y oramos por discernimiento para no caer en la trampa de apoyar soluciones políticas que, aunque parezcan buenas, en realidad están alineadas con el sistema del enemigo. Nuestra lucha no es contra Rusia, ni contra China, ni contra ninguna nación. Nuestra lucha es espiritual, y nuestra arma más poderosa no es la opinión política, sino la oración de rodillas, el ayuno y una confianza inquebrantable en la soberanía de Dios, quien sigue sentado en su trono, incluso en medio del caos. Las guerras agitan el mundo, pero la siguiente señal ataca directamente el sustento de la vida, debilitando a la humanidad de una manera aún más fundamental. Hambre global y crisis económicas, una señal oculta a plena vista. Cuando el apóstol Juan, exiliado en la isla de Patmos, recibió la visión del Apocalipsis, presenció la apertura de los sellos del juicio de Dios. Tras el jinete blanco del engaño y el jinete rojo de la guerra, apareció un tercer jinete. Lo leemos en Apocalipsis, capítulo 6, versículos 5 y 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente, que decía: «Ven y mira». Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. 1 denario era el salario de un día de trabajo para un obrero. Esta profecía describe una inflación tan brutal que una persona necesitará todo su salario diario para comprar apenas el pan suficiente para sí misma, sin que quede nada para su familia ni para otras necesidades. El trigo y la cebada, alimentos básicos de los pobres, se volverían inasequibles. Pero fíjate en el detalle: no dañes el aceite ni el vino. El aceite y el vino eran productos de lujo. Esto nos habla de una crisis que golpeará desproporcionadamente a los pobres y a la clase media, mientras los ricos permanecen relativamente intactos. ¿Te suena familiar? Bienvenido al año 2024. Esta profecía se está desarrollando ante nuestros ojos. El hambre ya no es una imagen lejana de niños en África. Es la ansiedad que sientes en el supermercado cuando ves que los precios suben cada semana. Es la difícil decisión de muchas familias entre pagar el alquiler o poner comida en la mesa. Son los agricultores que se arruinan por el costo de los fertilizantes y el combustible. Y muchos, engañados, creen que esto es solo una consecuencia de las guerras o del cambio climático. Sin duda, esos son factores, pero son los instrumentos, no la causa principal. La causa principal es un plan deliberado. Las crisis económicas y la escasez de alimentos son herramientas de control increíblemente eficaces. Un hombre con el estómago vacío no piensa en la libertad, piensa en su próxima comida. Una población asustada por la inseguridad económica no cuestiona las soluciones que se le imponen, las acepta con gratitud. El hambre de la que habla la profecía no es solo física, es también un hambre espiritual. En un mundo obsesionado con ganar dinero, con cursos de emprendimiento, con promesas de ingresos pasivos y riqueza rápida, hay una hambruna terrible del pan de vida que es Jesucristo. Se nos enseña a llenar nuestros bolsillos, pero nuestras almas están vacías. Se nos ofrecen 1000 maneras de tener éxito, pero hemos olvidado el camino a la salvación. El profeta Amós, en el capítulo 8, versículos 11 y 12, lo predijo. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor,
en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente. Discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. Esta doble hambruna física y espiritual crea la condición perfecta para el sistema de la bestia. Primero, la crisis económica global está allanando el camino para la abolición del dinero en efectivo y la introducción de las monedas digitales de los bancos centrales, o CBDCs. Se nos venderá como una solución a la inflación, a la evasión de impuestos y al crimen. Pero la realidad es que una moneda digital programable le da al Estado un control absoluto sobre tus finanzas. Podrán saber cada transacción que haces. Podrán apagar tu dinero si no cumples con sus mandatos. Podrán decidir en qué puedes y no puedes gastar. Segundo, la dependencia. Cuando la gente no puede alimentarse, se vuelve dependiente de la ayuda del gobierno. Esta dependencia es una cadena invisible. A cambio de un ingreso básico universal o de cupones de alimentos, la gente cederá sus libertades, poco a poco sin darse cuenta. ¿Ves cómo se conectan las señales? El engaño nos hace espiritualmente ciegos. Las guerras crean el caos y la crisis. Y el hambre y la crisis económica fuerzan a la población a aceptar un sistema de control total, el mismo sistema que necesitará la bestia para gobernar. Para el cristiano, este es un tiempo de prueba de fe. ¿Confiamos en nuestro trabajo, en nuestros ahorros, en el sistema económico mundial, o confiamos en el Dios que alimentó a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces? El Dios que hizo llover maná del cielo para su pueblo en el desierto. La historia del maná es crucial. Dios no envió el maná hasta que el pueblo se dio cuenta de que no tenían nada, hasta que clamaron a Él en total dependencia. Quizás esta crisis económica global es el llamado de Dios a su pueblo para que deje de confiar en el sistema de este mundo y vuelva a una dependencia total y absoluta de Él como nuestro proveedor, nuestro Jehová Jireh. ¿Sientes el apretón de esta crisis en tu propia vida? ¿Te sientes atrapado en la carrera por sobrevivir? No estás solo. Pero este no es un momento para la desesperación, sino para un cambio de enfoque. Es el momento de buscar primero el reino de Dios y su justicia, con la fe de que todas las demás cosas nos serán añadidas. Porque la siguiente señal, la siguiente contracción, no solo afectará nuestros bolsillos, sino que invadirá nuestros cuerpos y nuestras libertades de la manera más íntima posible. Plagas y pandemias. Ya cabalga el caballo pálido y llegamos al cuarto jinete. La culminación de los horrores anteriores. Apocalipsis, capítulo 6, versículos 7 y 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo pálido, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. El caballo es pálido. En griego, la palabra es kloros, de donde viene nuestra palabra cloro o clorofila. Describe un color verde pálido, enfermizo, el color de un cadáver, y su jinete es la muerte misma, seguida por el infierno. Y fíjate en sus armas: la espada, la guerra, el hambre, la crisis económica y la mortandad, que es la palabra que se usa para las plagas y pandemias. ¿Acaso no hemos visto a este jinete cabalgar con una furia renovada en los últimos años? La pandemia del COVID-19
que comenzó a finales del año 2019, fue mucho más que una crisis sanitaria. Fue un ensayo general profético a escala global. Por primera vez en la historia de la humanidad, el mundo entero se detuvo. Vimos lockdowns, confinamientos que encerraron a miles de millones de personas en sus hogares. Vimos iglesias cerradas, la prohibición de la comunión y el culto público. Vimos la implementación de mandatos y pasaportes de vacunación, donde el derecho a trabajar, a viajar o incluso a entrar en un restaurante dependía de tu estado médico. Lo que parecía una medida de salud pública necesaria reveló una profunda vulnerabilidad espiritual y preparó el terreno para un nivel de control sin precedentes. El miedo se convirtió en el arma principal. El miedo a la enfermedad, el miedo a la muerte, el miedo a ser un peligro para los demás. Y en medio del miedo, la gente cedió libertades que nunca pensaron que perderían. ¿Fue la pandemia del COVID-19 un evento natural o algo más? La Biblia nos enseña que nada sucede fuera de la soberanía de Dios, pero también nos advierte de un enemigo que es un maestro de la manipulación. Sea cual sea su origen, el resultado es innegable. La infraestructura para un sistema de control global y biovigilancia ya no es una teoría de la conspiración, es una realidad. Y el ensayo no ha terminado. La Organización Mundial de la Salud, una entidad no elegida democráticamente que busca obtener poderes vinculantes sobre las naciones soberanas a través de un tratado de pandemias, ya habla abiertamente de la enfermedad X. Nos dicen que una futura pandemia, mucho más mortal, es inevitable. Nos están preparando psicológicamente para aceptar medidas aún más drásticas en el futuro. Aquí es donde el bucle profético se cierra de manera aterradora. El hambre y la crisis económica nos hacen dependientes del sistema para sobrevivir. Las plagas y pandemias nos fuerzan a aceptar el control del sistema para estar seguros. Dependencia y control son los dos pilares sobre los que se construirá el trono de la bestia. Apocalipsis capítulo 13 describe un sistema en el que nadie podrá comprar ni vender sin una marca. Durante siglos, la gente se preguntó cómo sería posible tal control. Hoy, la respuesta es obvia. Imagina un futuro pasaporte de salud digital, integrado en tu teléfono o en un microchip, que contenga tu historial de vacunación, tu estado de salud, tu huella de carbono y tu estatus de ciudadano obediente. Imagina que este pasaporte esté vinculado a una moneda digital. Si no cumples con el último mandato, ya sea una nueva vacuna, una restricción de viaje por el clima o una norma de discurso en línea, tu capacidad para comprar y vender puede ser apagada con un solo clic. Esto no es ciencia ficción, es la convergencia tecnológica y política que estamos presenciando. La promesa de seguridad y salud es el cebo, El control total es la trampa. ¿Cómo afecta esto nuestra vida diaria ahora? Nos ha sumergido en una cultura de la ansiedad y el agotamiento. Buscamos la salud mental, pero estamos constantemente bombardeados por el miedo. Ayunamos de comida, pero nos atiborramos de titulares alarmistas. Y en este desequilibrio, en esta fatiga espiritual, el enemigo encuentra la brecha perfecta para sembrar la duda y la confusión, incluso entre los creyentes más firmes. Una vez más, la estrategia es el engaño. El caos se disfraza de cuidado. La tiranía se viste con la bata blanca de la ciencia, pero el Espíritu Santo sigue siendo nuestra guía, nuestro discernimiento. Necesitamos clamar a Él para que nos dé ojos para ver más allá de la narrativa oficial y oídos para escuchar su voz en medio del ruido. Si la pandemia fue solo el ensayo, estamos listos para el estreno,
porque mientras la humanidad está ocupada mirando los virus bajo un microscopio, el planeta mismo está comenzando a gritar con dolores de parto que nadie puede ignorar. La agitación de la naturaleza, las señales cósmicas y terrestres se intensifican. Jesús no solo habló de eventos humanos, también señaló al cosmos y a la propia tierra como testigos de los últimos tiempos. En el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 25, él profetizó: «Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas». Es como si la propia creación, gimiendo bajo el peso del pecado humano, como describe Pablo en Romanos, capítulo 8, versículo 22, comenzara a convulsionar. Y estas no son las fluctuaciones normales del clima. Es una intensificación, una extrañeza, una serie de fenómenos que desafían las explicaciones convencionales y que resuenan con las profecías bíblicas. ¿Has sentido que la naturaleza está fuera de control? Terremotos de magnitudes sin precedentes en regiones como Turquía y Siria, dejando una devastación apocalíptica. Volcanes que han estado inactivos durante siglos, como en Islandia y Hawái, despertando con una furia espectacular. Inundaciones catastróficas, como las de Libia o Brasil, que borran ciudades enteras del mapa en cuestión de horas. Olas de calor récord que incendian continentes, desde Canadá hasta Grecia, cumpliendo la profecía de Joel, capítulo 2, versículo 30, que habla de sangre, y fuego, y columnas de humo. Y luego están las señales en los cielos, eclipses solares que atraviesan naciones y dibujan cruces sobre territorios significativos, como los que han cruzado Estados Unidos en los últimos años, lunas de sangre, tétradas de eclipses lunares que han coincidido con fiestas judías importantes, auroras boreales, las luces del norte siendo vistas en latitudes tan bajas como México o el sur de España, un fenómeno extremadamente raro causado por tormentas solares de una intensidad que no se había visto en décadas. Los científicos nos dan explicaciones: placas tectónicas, ciclos solares, cambio climático, y pueden tener razón en el nivel físico. Pero el creyente debe preguntar: ¿quién está detrás de los ciclos? ¿Quién comanda las placas tectónicas? ¿Quién sostiene las estrellas en su lugar? La Biblia es clara. Dios usa la creación como un megáfono para hablarle a una humanidad sorda. Cuando la tierra tiembla, cuando el cielo se oscurece, cuando el mar brama, es un recordatorio de nuestra fragilidad. Es una lección de humildad. A pesar de toda nuestra tecnología, de nuestro desarrollo personal, de nuestros rascacielos y nuestros satélites, somos increíblemente pequeños ante el poder de la creación. Un solo terremoto fuerte y nuestras ciudades se desmoronan. Una sola tormenta solar masiva y toda nuestra red eléctrica y digital podría colapsar, sumiéndonos en una oscuridad literal y figurativa. Y no es esta la lección que Dios quiere enseñarnos: que nuestra seguridad no puede estar en nuestros sistemas, en nuestras cuentas bancarias, en nuestra tecnología. Porque todo lo que puede ser sacudido, será sacudido. El profeta Ageo, en el capítulo 2, versículo 6, lo dijo así: porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. El autor de Hebreos nos da la respuesta. En el capítulo 12, versículos 27 y 28, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud,
y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Dios está sacudiendo el mundo para que nos aferremos a lo único que no puede ser sacudido: su reino y su Hijo, Jesucristo. Está permitiendo que nuestros ídolos de seguridad terrenal se derrumben para que volvamos a Él, la única roca firme. Y aquí, el bucle profético se vuelve aún más claro. Las guerras reorganizan el poder político, las crisis económicas reorganizan el poder financiero, y los desastres naturales reorganizan el propio planeta, creando un estado de angustia de las gentes y confusión. ¿Y qué surge del caos y la confusión? La demanda de un Salvador, de alguien que pueda arreglarlo todo. La tierra misma está preparando el escenario para la llegada de la bestia. Un escenario de un planeta en desequilibrio, de una humanidad desesperada y temerosa. La pregunta que debemos hacernos es, cuando todo a nuestro alrededor tiemble, ¿permaneceremos en pie? ¿Está nuestra fe construida sobre la arena de este mundo o sobre la roca de los siglos? Porque la siguiente sacudida no será en la tierra ni en el cielo, será aún más personal. Será una sacudida directa a nuestra fe, a nuestra identidad como seguidores de Cristo. ¿Ya ha comenzado la gran persecución de los verdaderos cristianos? Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Mateo, capítulo 24, versículo 9. Jesús no endulzó la realidad, no prometió un camino fácil. Dejó muy claro que una de las señales culminantes del fin sería una persecución global contra aquellos que llevan su nombre. Durante siglos, los cristianos en Occidente leyeron este versículo y pensaron en nuestros hermanos y hermanas en Roma, en el Medio Oriente, en China, y con razón. La persecución violenta nunca ha cesado en muchas partes del mundo. Pero la profecía dice, aborrecidos de todas las gentes, y la pregunta que debemos hacernos hoy es, ¿ha comenzado ya esta persecución en Occidente? La respuesta es sí, pero no ha llegado todavía con espadas y prisiones. Ha llegado de una manera mucho más sutil, más sofisticada, más acorde con el espíritu de engaño de nuestra era. Ha llegado disfrazada de tolerancia, inclusión y progreso. Esta es la persecución del siglo XXI. No te encarcelan por tu fe, pero te cancelan. No te queman en la hoguera, pero asesinan tu reputación en las redes sociales. No te prohíben leer la Biblia, pero te despiden de tu trabajo si te atreves a citar en público lo que dice sobre el matrimonio, el género o la santidad. Hoy, ser un cristiano bíblico, uno que cree que la Biblia es la verdad absoluta, te convierte en un paria. Si predicas el arrepentimiento del pecado, eres acusado de intolerancia y fobia. Si afirmas que Jesús es el único camino a la salvación, eres etiquetado como exclusivista y arrogante. Si defiendes la santidad de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, eres un extremista. El mundo aplaude un cristianismo que se ha rendido, un cristianismo que ha ondeado la bandera blanca ante la cultura, que ha redefinido el pecado como una simple equivocación, y que ha cambiado el mensaje de la cruz por uno de autoaceptación, sin transformación. Pero ese mismo mundo rechaza, silencia y persigue a cualquiera que se atreva a proclamar el evangelio completo, el que confronta, el que llama al cambio, el que habla de la cruz y de la resurrección. Y lo más doloroso es que, a veces esta persecución viene desde dentro de la propia iglesia. Jesús lo predijo en el siguiente versículo, Mateo 24, versículo 10. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Vemos iglesias y denominaciones enteras dividiéndose por la presión de ceder ante la ideología de género,
el matrimonio homosexual o la teología universalista. Pastores que predican la verdad son expulsados por congregaciones que prefieren un mensaje que les haga sentir cómodos. Lo que antes era comunión se ha convertido en división. Lo que era fe colectiva se ha convertido en aislamiento espiritual. ¿Has sentido esta presión? ¿Has tenido miedo de expresar tus creencias en tu trabajo, en tu universidad o incluso entre tus amigos por temor a la reacción? ¿Has optado por el silencio para evitar el conflicto? Si es así, ya estás experimentando las primeras etapas de esta persecución moderna. Y aquí, una vez más, vemos el lazo profético. ¿Recuerdas el capítulo 2 sobre el engaño espiritual? Ese engaño es el que pavimenta el camino para la persecución. Cuando una sociedad abraza la mentira, inevitablemente comenzará a odiar a aquellos que representan la verdad. La luz expone las tinieblas, y las tinieblas odian la luz. Primero viene el ridículo, luego la marginación, después la legislación que criminaliza el discurso bíblico como discurso de odio, y finalmente la persecución abierta e institucionalizada. Es un proceso gradual, una olla que se calienta lentamente para que la rana no se dé cuenta de que está siendo cocida. Pero ¿cuál debe ser nuestra respuesta? ¿El miedo? ¿El silencio? ¿La rendición? Nuestra respuesta fue dada hace 2000 años por Pedro y los apóstoles ante el Sanedrín, según leemos en Hechos capítulo 5, versículo 29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Este es el tiempo de la valentía, es el tiempo de orar más, no menos, de ayunar con propósito, de buscar la comunión con otros creyentes fieles que no han doblado la rodilla ante Baal, de invertir nuestro tiempo y recursos no solo en nuestra seguridad terrenal, sino en el tesoro eterno que ni la polilla ni el orín corrompe. Cuando todo nos sea quitado, nuestra reputación, nuestro trabajo, nuestra comodidad, solo nos quedará lo que hemos construido en Cristo. Y esa será nuestra fortaleza cuando el suelo tiemble bajo nuestros pies. La persecución está filtrando a la iglesia, está separando el trigo de la cizaña y nos está preparando para la confrontación final. Porque cuando un creyente es forzado a elegir entre Dios y el sistema, se hace evidente que el sistema mismo se ha convertido en un ídolo, un sistema que ya está funcionando más cerca de lo que jamás imaginamos. El sistema de la bestia ya está funcionando. Llegamos al clímax de nuestra investigación. Hemos seguido el rastro de las 5 señales: el engaño, las guerras, el hambre, las plagas y la agitación de la naturaleza. Hemos visto cómo la persecución está silenciando la verdad. Ahora todas estas corrientes convergen en un solo punto, en la creación de una estructura de poder global que la Biblia llama el sistema de la bestia. Leamos la descripción escalofriantemente precisa de Apocalipsis, capítulo 13, versículos 16 y 17, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Durante siglos, esta profecía parecía una fantasía. ¿Cómo podría un solo poder controlar el comercio de todo el planeta? Hoy, la respuesta no solo es posible, es inminente. El sistema no está viniendo, ya está aquí en su fase beta, siendo implementado pieza por pieza bajo la apariencia de progreso, seguridad y conveniencia. Y como al principio, el engaño sigue siendo el lubricante que hace que todo funcione sin fricción. Observemos las piezas del rompecabezas: identidad digital, gobiernos de todo el mundo,
desde la Unión Europea hasta la India, están implementando sistemas de identidad digital. Se nos dice que es para facilitar el acceso a los servicios, para hacer la vida más fácil. Pero una identidad digital centralizada es el requisito previo para un control centralizado. Monedas digitales de bancos centrales, CBDCs, como mencionamos, esta es la pieza económica clave. A diferencia de las criptomonedas descentralizadas, una CBDC es emitida y controlada por el gobierno. Es dinero programable. Es dinero programable. Esto significa que tu dinero podría tener una fecha de caducidad para forzarte a gastar. Podrían restringir tus compras a ciertos productos sostenibles o prohibirte donar a causas que el gobierno no aprueba. Como una iglesia que predica el evangelio completo, con simetría y reconocimiento facial. Nuestras caras, nuestras huellas dactilares, nuestros iris, se están convirtiendo en nuestra nueva contraseña. Cámaras de vigilancia con inteligencia artificial están en todas partes. La conveniencia de desbloquear tu teléfono con tu cara te está acostumbrando a un mundo sin privacidad, donde cada uno de tus movimientos puede ser rastreado. Pasaportes de salud y crédito social. La pandemia normalizó la idea de que tus derechos y libertades pueden depender de tu estado médico. El siguiente paso es un sistema de crédito social, como el que ya se experimenta en China, donde tus acciones, lo que dices en línea, a quién te asocias, si pagas tus facturas a tiempo, se califican. Una puntuación baja puede impedirte comprar un billete de tren, conseguir un trabajo o acceder a un préstamo. Ahora conecta los puntos. Imagina un sistema donde tu identidad digital está vinculada a tu cuenta bancaria de CBDC y todo está controlado por tu puntuación de crédito social y tu pasaporte de salud. Un sistema unificado. Un toque en el sistema y eres aprobado o eres bloqueado, excluido. Te conviertes en un no ciudadano digital. Y si este sistema, para demostrar tu lealtad, requiere que aceptes una ideología contraria a Dios, que recibas una marca física o digital que simboliza tu sumisión a la bestia en lugar de a Cristo, ¿estarías preparado para resistir? ¿Estarías dispuesto a perderlo todo, tu capacidad de comprar, de vender, de alimentar a tu familia por tu fe? Esta es la gran tensión para el cristiano moderno. Buscamos el crecimiento profesional, los ingresos extra, una vida cómoda, y no hay nada intrínsecamente malo en ello. Pero si esta búsqueda no está anclada en un profundo discernimiento espiritual, puede convertirse en la trampa perfecta. El sistema nos está moldeando a través de nuestras finanzas, de nuestro deseo de comodidad y seguridad. Nos está diciendo cómo vivir, qué pensar, qué desear. Y aquí volvemos al bucle inicial, a los dolores de parto. Ahora estamos en las contracciones más fuertes, las más dolorosas. Todo se está apretando, el tiempo se está acortando. Y la fe superficial, la fe de domingo por la mañana, no será suficiente para resistir. Se necesitarán raíces profundas en la palabra de Dios, una vida de oración constante, el poder del Espíritu Santo y la fortaleza que viene del ayuno. Ya no se trata de religión, se trata de supervivencia espiritual. Así que te pregunto con toda la seriedad que mi corazón puede expresar, ¿estás viendo este sistema tomar forma? ¿O todavía crees que estamos lejos de ello? ¿Estás preparando tu corazón para la elección más importante de la historia de la humanidad? Porque si todas las piezas del sistema ya están en su lugar, si la tecnología está lista, si la población ha sido condicionada, solo falta una cosa para completar este rompecabezas profético. Y esa pieza es la bestia misma, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y su entrada está más cerca de lo que nadie se atreve a admitir. Hoy hemos viajado a través de las sombras de la profecía.
Hemos visto que las 5 señales que Jesús reveló, el engaño, las guerras, el hambre, las plagas y la agitación de la creación, no son eventos futuros y aislados. Son una sinfonía de caos perfectamente orquestada, que se intensifica ante nuestros propios ojos, convergiendo en la creación de un sistema de control global, el sistema de la bestia. Y como prometí al principio, ha llegado el momento de revelar el detalle oculto, la clave que lo une todo, la verdad que puede transformar tu percepción para siempre. La revelación no es una fecha secreta ni una identidad oculta. Es esta. El sistema de la bestia no es solo un sistema político o tecnológico externo que debemos esperar. Es ante todo un espíritu, un principio que ya opera en el mundo y que busca un lugar en nuestro corazón. La bestia triunfa no cuando se implanta un microchip, sino cuando el espíritu de este mundo, el amor al dinero, la búsqueda de la comodidad por encima de la verdad, el miedo al hombre por encima del temor a Dios, el deseo de control en lugar de la sumisión a Cristo, echa raíces en el corazón de un creyente. El sistema ya está funcionando dentro de aquellos que han cambiado la verdad de Dios por la mentira, que han elegido la seguridad terrenal en lugar de la promesa celestial. La marca externa será simplemente la confirmación final de una elección que ya se ha hecho en el interior. Este es el llamado de atención. Dios no nos revela estas cosas para que entremos en pánico, sino para que nos preparemos, para que examinemos nuestros propios corazones. ¿A quién servimos realmente? ¿A Dios o a las riquezas? ¿Buscamos la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿Estamos construyendo sobre la roca o sobre la arena? El mensaje de Dios para nosotros hoy no es de condenación, sino de misericordia. Es un llamado urgente al arrepentimiento, a volver a nuestro primer amor, a desenredarnos de los afanes de este mundo y a poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Cuanto más oscuro se vuelve el mundo, más brillante debe resplandecer la luz de su iglesia, no para esconderse en búnkeres, sino para ser una ciudad en un monte, una luz en las tinieblas, ofreciendo la única esperanza verdadera en un mundo que perece. Si este mensaje ha resonado en tu espíritu, si ha abierto tus ojos, si ha encendido un fuego en tu corazón, entonces no es una coincidencia. Es el Espíritu Santo llamándote. Y ahora quiero invitarte a hacer algo. Primero, un acto espiritual. Detente ahora mismo, donde quiera que estés, y haz una oración. Pídele a Dios que te dé discernimiento, que te llene de su Espíritu Santo, que te dé la valentía para permanecer firme, sin importar el costo. Segundo, un acto de testimonio. Si has llegado hasta el final de este viaje, quiero saber que eres parte del remanente, de los que están despertando. Escribe en los comentarios la frase secreta, la declaración de nuestra dependencia. El Espíritu Santo me guía. Cada vez que vea esa frase, sabré que no estamos solos. Sabré que el ejército de Dios se está levantando. Y entre los que comenten, podría haber una sorpresa especial en nuestro próximo encuentro. Tercero, un acto de propagación. La trompeta debe sonar. Haz clic en el botón de me gusta para que este mensaje llegue a más personas. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones, porque cada video que publiquemos será una pieza más del rompecabezas, una herramienta más para equiparte en estos tiempos finales. Y hablando de nuestro próximo encuentro, ahora que entendemos el sistema, en el próximo video revelaremos el mayor secreto que la religión moderna ha intentado ocultar, la verdadera identidad de la gran ramera descrita en Apocalipsis, capítulo 17. Un sistema religioso que ha engañado a las naciones y que jugará un papel crucial en los últimos días. Lo que descubrirás cambiará todo lo que creías saber. Así que haz clic en la pantalla final,
que aparece ahora mismo. Elige el siguiente video y continúa conmigo en este viaje de descubrimiento y preparación, porque estás a punto de ver lo que casi nadie está preparado para escuchar. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos. Amén.